No creerás lo que este tigre dio a luz. El día de hoy veremos animales que dieron a luz cosas verdaderamente extrañas. Desde una oveja que dio a luz a un cordero humanoide, una serpiente con patas en Brasil y el misterio del tigre de la miniatura. Comenzamos con la oveja ciclópica, el cordero humanoide. Este suceso dio lugar en Nueva Zelanda. En una granja de Nueva Zelanda, un criador de ovejas se horrorizó al presenciar el nacimiento de un cordero con rostro de humano. Este tenía un único ojo central, una nariz aplanada y una boca distorsionada. El animal murió pocas horas después, pero las imágenes ya fueron muy virales, generando teorías sobre mutaciones genéticas. Otros hablaron de experimentos secretos o que un extraterrestre lo abdujo. Con la oveja dando a luz a un ser rarísimo. El diagnóstico de los médicos fue una ciclopía, una malformación congénita extremadamente rara que altera el gen SHH que regula el desarrollo facial durante la gestación. Ocurre en uno de cada 16,000 nacimientos en ovejas y en humanos es aún más raro, uno en 100,000. Los animales tienen 0% de sobrevivencia y la ciclopía viene acompañada de anencefalia, que es la falta de cerebro desarrollado. En la mitología griega, los cíclopes eran gigantes de un solo ojo, y en 2011 un caso similar ocurrió en la India y fue atribuido a pesticidas contaminantes. Algunos creyentes lo asociaron con el chupacabras por su apariencia terrorífica. Continuamos con la vaca y el feto litopedión en Argentina. Una vaca en Río Negro, Argentina, pareció estar preñada por años sin dar a luz. Cuando los veterinarios lo examinaron, descubrieron un feto calcificado en su útero, conocido como litopedión, que es piedra fetal. Este es un feto que muere en el útero, pero en lugar de ser expulsado, se calcifica con el tiempo como una momia. Al parecer la causa de este fenómeno fue un fallo en la reabsorción fetal o aborto retenido, y la rareza es solo uno de cada 11,000 embarazos en vacas y solo hay 300 casos registrados en la historia. También hubieron casos de humanos que tuvieron un feto dentro de su estómago calcificado, como fue el caso de una mujer en Colombia que vivió 40 años con una momia en su abdomen sin ella saberlo. Continuamos con el cerdo bicéfalo de la China. En una granja de Jiangsu en la China, un lechón nació con 2 cabezas funcionales. Ambas comían, bebían y reaccionaban a estímulos. El dueño lo mantuvo vivo como atracción turística. Eran gemelos siameses unidos por la cabeza. Se cree que la causa principal fue una división incompleta del embrión o una exposición a teratógenos, que son químicos que causan malformaciones. Pocos días después, por problemas cardíacos, murió el cerdo. En la antigua Roma, los cerdos bicéfalos eran considerados augurios de desastre, y el caso más famoso es Dito, un cerdo bicéfalo de los Estados Unidos que vivió 18 años, lo cual es algo casi que imposible. En 2020, un caso similar en Indonesia fue atribuido a contaminación por mercurio durante el embarazo del animal. Recordemos que este país es uno de los más antihigiénicos y sucios del planeta, por lo tanto es muy común ver fetos con malformaciones. Continuamos con el tiburón que concibió sin macho. Un tiburón cabeza de pala en el Henry Doorly Zoo dio a luz después de 3 años sin contacto con un macho. Fue el primer caso confirmado de partenogénesis en tiburones. Esta es una reproducción asexual donde el óvulo se desarrolla sin fertilización, es decir, sin necesidad de relaciones sexuales. La cría era un clon imperfecto de la madre, pues solo tenía su ADN. Los tiburones pueden recurrir a esto en ausencia de machos, pero reduce la diversidad genética. Este caso de animales que pueden reproducirse sin relaciones se ha observado en dragones de Komodo, pitones y algunas aves. En la naturaleza, la partenogénesis es una estrategia de supervivencia extrema. Algunos científicos creen que los primeros tiburones en la Tierra se reproducían de esta manera. Continuamos con la imagen de la miniatura. Esta es la tigresa supermamá, el caso más viral del mundo, pues dio a luz a 29 cachorros y aportó enormemente a que su especie no terminara extinta. Lamentablemente, esta tigresa murió porque su intestino estaba bloqueado por barro y pelo. Fue de las primeras tigresas en ser localizada con un collar para estudiar la crianza de cachorros tigre por parte de científicos. De hecho, se destacaba que era muy inteligente para proteger a sus crías de otros animales, pues era bastante agresiva cuando se trataba de sus hijos. Pero siempre se destacó lo amigable de esta tigresa, pues los turistas se le acercaban cuando oían los vehículos en la carretera
carretera y la tigresa se dejaba en ocasiones incluso tocar. Después de su muerte, la cremaron y le dieron flores como si fuera una heroína en su propia tierra. Lamentablemente murió, pero dejó en su legado más de 29 cachorros que hoy en día siguen reproduciéndose para mantener la raza viva. Continuamos con la serpiente con patas que nació en Brasil. Una pitón en un criadero de Sao Paulo dio a luz a una cría con una pata trasera vestigial. El fenómeno fue analizado por herpetólogos. La explicación científica era atavismo, una reacción de genes ancestrales, pues por si no lo sabías, las serpientes evolucionaron de los lagartos patas hace 150 millones de años. El gen responsable es el Sonic Hairy Hoe, el mismo que en la ciclopía, pero con efecto opuesto. Aunque esta pata no era funcional, pues solo era un apéndice cartilaginoso, hay fósiles de serpientes con patas de 110 millones de años. En la Biblia, la serpiente del Edén tenía patas antes de ser maldecida, y en 2023, una cobra en la India nació con escamas que parecían garras, como el dragón. Continuamos con el caballo y el gemelo parásito. Una yegua en Texas presentaba un abdomen inusualmente inflamado. Tras exámenes veterinarios se descubrió un feto deforme dentro de su cavidad abdominal, no en el útero. El feto estaba parcialmente vivo, con movimientos limitados pero no viables. Un gemelo que es absorbido por el otro se llama fetus in fetu. Mientras el desarrollo embrionario avanza, sigue creciendo dentro de él un parásito dentro del cuerpo del hermano. Ocurre cuando un embrión queda atrapado dentro del otro y desarrolla estructuras primitivas como huesos, pelos y dientes. En caballos, solo 3 casos fueron confirmados en la historia, y en humanos se estima 1 en medio millón de nacimientos. En 2015, un hombre indio de 36 años llevaba un gemelo parásito de 30 centímetros en su estómago sin saberlo, y fue casi que el primer caso conocido en la historia de un hombre que estuvo embarazado. En la Edad Media, estos casos se atribuían a posesiones demoníacas, castigos divinos o hasta brujería y maldiciones. Continuamos con la gata que parió un gato ardilla en la Rusia. Una gata doméstica en Chelyabinsk, Rusia, dio a luz a una camada donde uno de los gatos presentaba una cola extremadamente peluda y patas traseras deformes, muy similar a las de una ardilla. Increíblemente, el animal no sobrevivió más de un día y el siguiente murió. Esta explicación se debe al síndrome de Ehlers-Danlos, un defecto genético que afecta la producción de colágeno, causando hiperelasticidad en la piel y malformaciones esqueléticas, posiblemente causada por exposición a toxinas ambientales. La zona tenía altos niveles de contaminación industrial, un error en los genes que regulan el crecimiento del pelo y la estructura ósea. En 2018, un gato en Turquía nació con 2 colas debido a una mutación similar. Algunos creyeron que era un híbrido entre gato y ardilla, pero genéticamente es imposible. Este es el cocodrilo del huevo fantasma. Un cocodrilo americano en cautiverio en la Florida puso un huevo blanco translúcido, algo nunca antes registrado en la historia de la especie. Pero cuando lo abrieron, estaba vacío, no tenía embrión ni yema. Por esto era un huevo fantasma. Y esto ocurre cuando el sistema reproductivo de la hembra libera un óvulo sin fertilizar que se encapsula en una cáscara anormal. Las causas y el por qué ocurren estas cosas tan extrañas no son síntomas apocalípticos o que estemos frente al fin del mundo. Simplemente es estrés en cautiverio, desequilibrios hormonales y hasta infecciones uterinas. La falta de pigmentación hace de que el huevo se vea translúcido, ya que existe una ausencia de protoporfirina y mineralización incompleta de la cáscara. En la naturaleza, los cocodrilos solo ponen huevos blancos si hay deficiencia de calcio. En 2020, una tortuga gigante en Galápagos puso un huevo similar pero con una sustancia gelatinosa en su interior. Continuamos con la perra que dio a luz a un alienígena. Una perra callejera en Maharashtra, India, dio a luz a una camada donde un feto tenía piel gelatinosa, sin pelos y ojos raros, con un tamaño desproporcional, similar a la descripción de extraterrestres. Este caso se viralizó como evidencia de mutaciones radioactivas. Una encefalia severa junto con una hidropsia fetal malformaron congénitamente el cráneo y no se formó correctamente, generando una acumulación de líquidos en el cuerpo. Las causas se creen consanguinidad, exposición a pesticidas organofosforados o infecciones virales durante la gestación, pero los fetos con esta condición lamentablemente mueren apenas al nacer. Un caso muy similar en México fue atribuido a agua contaminada con mercurio. La película Alien se
inspiró en diseños de criaturas basadas en malformaciones reales. En la medicina medieval, estos fetos se llamaban homúnculos y se creían que eran hijos de los demonios. Continuamos con el pulpo que parió piedras en Grecia. Un pulpo común en un acuario de Creta, Grecia, expulsó varias piedras pequeñas cubiertas de mucus por su sifón. Los biólogos marinos confirmaron que no eran huevos ni restos de comida, ni mucho menos una momia. Y es que los pulpos hacen esto porque pueden ingerir piedras para limpiar parásitos de su tracto digestivo y luego expulsarlas. Pero sus mucus, que son normales cuando también están dando a luz a un feto, los recubren en las piedras para proteger sus tejidos internos de las aristas afiladas y que no terminen haciéndose una hemorragia interna. En la naturaleza, los pulpos usan piedras para construir refugios, pero no se sabía que también podían parirlas. El pulpo Paul, el famoso adivino del Mundial 2010, también expulsó objetos extraños antes de morir. Y Aristóteles describió en su libro Historia Animalium que los pulpos vomitan conchas. Mira el delfín con manos que nació en Japón. En el acuario de Taiji, Japón, una hembra de delfín nariz de botella dio a luz a una cría con aletas pectorales divididas en estructuras similares a dedos humanos. El animal murió a los 4 días, pero las imágenes mostraron huesos articulados bajo la piel. Había atavismo de extremidades terrestres. Los delfines evolucionaron de mamíferos cuadrúpedos hace 50 millones de años. Mutaciones en genes OX responsables del desarrollo de extremidades pueden reactivar rasgos ancestrales. Su secuencia reveló una mutación en el gen FGF8, crucial para la formación de aletas, y solo hay 2 casos confirmados en el mundo. En 2022, un delfín salvaje en Turquía fue avistado con uñas queratinizadas en sus aletas. También los fósiles de Pakicetus, un ancestro del delfín, muestra patas con pezuñas, y en la mitología griega los tritones eran híbridos humano-delfín. Seguimos con la tarántula que parió seda con ADN de avispa en Brasil. Una tarántula pulcra en un criadero de Sao Paulo produjo un capullo de seda con proteínas inusuales. Al analizarlo, se hallaron trazas de ADN de avispa parásita, a pesar de que la araña nunca fue picada. La avispa pudo inyectar material genético en los ovarios de la tarántula durante un intento fallido del parasitismo. Los polimerasas de la araña replicaron accidentalmente el ADN extraño, incorporándolo a la seda, y fue una primera evidencia de quimerismo arácnido. Estas avispas paralizan tarántulas para incubar sus larvas dentro de ellas y hacer la araña zombie. La seda modificada era un 40% más resistente que la normal. Continuamos con el tiburón que pudo parir en la muerte. Una hembra de tiburón martillo gigante de 4 metros fue capturada accidentalmente por pescadores comerciales a 32 kilómetros de la bahía. Al subirla al barco, ya estaba muerta por asfixia. A los 47 minutos de su muerte, comenzaron contracciones uterinas rítmicas que expulsaron 4 crías vivas de 60 centímetros cada una. Este es el fenómeno de ofioparvidad extrema. Los tiburones martillo almacenan esperma viable en criptas oviductales especializadas hasta 4 años. Los ácidos postmortem activaron enzimas proteolíticas que indujeron contracciones y que permitieron que el tiburón diera a luz incluso después de su muerte. De hecho, una cría bautizada Fénix sobrevivió 63 días en el Monte Marino Lab, alimentándose de leche uterina residual y autocanibalismo, devorando tejidos necróticos de su propia placenta. El útero del tiburón mantuvo una temperatura estable 12 horas después de morir. Las crías presentaron branquias modificadas para respirar aire atmosférico durante 8 minutos cada hora. Mira cómo el cuerpo de un ser vivo puede evolucionar simplemente con el hecho de sobrevivir. Continuamos con el dragón de Komodo que clonó a su presa. Una hembra de 3 metros devoró un ciervo timor macho adulto. 2 años después parió 3 crías. Estas tenían pezuñas, estómagos multicámara y genoma quimérico. Fue el primer caso de una hibridación interespecífica por canibalismo, y las crías solo digerían vegetación y murieron a los 14 meses por bloqueo intestinal. Seguimos con el cordero humanoide de Kazajistán. Con rasgos antropomórficos nació el cordero con el síndrome del hombre ovino. Tenía un rostro plano, su nariz era similar a la de un humano y sus labios eran muy definidos, casi igual al rostro de un humanoide. En sus patas, en lugar de tener pezuñas delanteras, tenía estructuras
figuras óseas pentadáctilas, es decir, manos. Todo esto porque en sus genes tuvo una activación en el OXD13, responsable de la formación de dígitos. Este quimerismo en la interespecie es el 0.7% del ADN humano detectado. Esta exposición a retrovirus endógenos durante la gestación hace la posible contaminación con células madre humanas en pastos, y se tiene que llevar a la eutanasia a los 3 días para evitar un fallo multiorgánico y que el animal padezca una tortura con cada día de existencia que lleve. Seguimos con la tortuga con caparazón transparente. Ubicada en Japón, cuenta con una transparencia del 92% en luz visible. Su estructura de hidroxiapatita amorfa no cristalina generó de que su metabolismo tuviera una caparazón transparente que le permite ver dentro de la tortuga. Nadie entiende cómo es que los órganos visibles de la tortuga se pueden ver, pero sin duda alguna es uno de los casos médicos más raros jamás antes vistos en la medicina. Bueno, querido panda, dime qué te ha parecido el video del día de hoy. Sabes que si fue de tu agrado me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar. Suscríbete al canal, que hoy ha sido tu panda de la suerte y nos veremos en la próxima ocasión. Adiós.